Primero, a modo de introducción, explicaré cuál es el marco normativo que regula las dos instituciones a las que se refieren los artículos cuya relatoría me corresponde, que son el aborto y la eutanasia. Después haré un resumen muy breve de cada uno de ellos y me enfocaré en particular en un análisis de una sentencia del Tribunal Constitucional peruano que se refiere a la validez de ciertos métodos anticonceptivos. Después daré unos breves comentarios sobre estos artículos y finalmente, a modo de conclusión, expondré unas reflexiones muy breves. Entonces, como introducción, ¿cuál es el estado de la cuestión? Los artículos cuya relatoría se me ha encargado son dos. El primero, vida y razonabilidad, de Luis Castillo, en el que, como les había comentado, se hace un análisis de una sentencia del Tribunal Constitucional peruano que se refirió a la validez de la que en ese país se conoce como la píldora del día siguiente. Y a su derecha está el artículo intitulado Hablemos del derecho a la vida de Hernán Olano, en el que se hace reflexiones sobre cuál es la naturaleza y los alcances del derecho a la vida a la luz de lo que dispone principalmente la normativa colombiana. Entonces, ¿qué es lo que establece nuestra Constitución o nuestro ordenamiento jurídico en particular sobre los temas que tratan estas ponencias? Nuestra Constitución, como todos conocemos, en su artículo 49, establece que en lo que tiene que ver con el derecho a la vida del no nacido, el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y la protección desde la concepción. Esta es una norma extremadamente polémica porque está sorprendentemente mal redactada. No se entiende el por qué el constituyente simplemente no fue más claro y dispuso que la vida tenía que ser protegida desde la concepción o no hacerlo. Pero habría sido ventajoso, creo yo, que su posición al respecto quede clara. ¿Qué ocurre con otros cuerpos normativos? Pues todos conocemos que el Código Orgánico Integral Penal mantuvo virtualmente intocadas las disposiciones que se refieren a la no punibilidad del aborto. Y el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal, haciendo suyas casi literalmente las palabras del ya derogado Código Penal, establece que el aborto no es punible en dos hipótesis. La primera, en la que se conoce como el aborto terapéutico, que es cuando la vida de la madre corre peligro. Y la segunda hipótesis de no antijuridicidad, si quieren llamarlo así, es la del aborto eugenésico, que ocurre cuando la mujer embarazada es una mujer que padezca de una discapacidad mental. ¿Y qué es lo interesante, al menos con respecto al primer artículo que voy a comentar, que se refiere al análisis de la sentencia peruana? Que en nuestro caso, como ustedes conocen, hubo o hay un fallo de tenor muy similar. El Tribunal Constitucional en 2006 tuvo ya que resolver un caso muy parecido en el que se impugnó a través de una acción constitucional la aprobación del registro sanitario de un medicamento cuyos efectos son similares a los de la píldora del día siguiente que se buscaba expender en Perú. Y en este caso, con un razonamiento muy similar al peruano, lo que resolvió nuestro Tribunal Constitucional es conceder la medida propuesta y, en consecuencia, denegar la posibilidad de conceder el registro sanitario a estos fármacos. Por favor. Ahora, con respecto al segundo tema, el que tiene que ver con los alcances del derecho a la vida y, en particular, el derecho a morir, lo que sorprende en primer lugar es que nuestra normativa al respecto es bastante más escueta y quizás no ha habido tanta polémica al respecto como sí ha habido en lo que tiene que ver con el aborto. La norma más diáfana que encontré, pero no estoy diciendo que sea la única, de hecho se encuentra en normativa cuya juridicidad podría incluso estar en duda, que es el artículo 50 del Código de Ética Médica. Este artículo, al referirse a la eutanasia, nos dice que, y es muy tajante, el médico no está autorizado para abreviar la vida del enfermo. Su misión fundamental frente a una enfermedad incurable será aliviada mediante los recursos terapéuticos del caso. Ese artículo, entonces, por más escueto que sea, zanja una discusión que creo yo ameritaría un análisis más profundo.
Siendo ese el estado de la cuestión, entonces querría pasar a exponer un resumen de cada uno de los artículos cuya relatoría se me ha encomendado. El primero, el artículo Vida y razonabilidad. Les doy unos datos biográficos del autor primero. El artículo fue elaborado por el doctor Luis Castillo Córdoba, que es doctor en Derecho por la Universidad de Coruña en España, es profesor de pregrado y posgrado en universidades de Colombia y Perú, y además es autor de varias publicaciones en materia de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Entonces, él, como había comentado, realiza este análisis de la jurisprudencia peruana para intentar establecer los alcances del derecho a la vida del nasciturus, del no nacido. Y en particular, él revisa la sentencia 2005-2009 PA-TC, en la que se examina la validez de la que se conoce en Perú como la píldora del día siguiente. ¿Qué es lo que se buscaba en esta acción constitucional que fue puesta en conocimiento del máximo órgano constitucional peruano? Determinar si es que debía o no prohibirse que el Estado peruano, a través de su Ministerio de Salud, distribuyera gratuitamente la píldora del día siguiente. La cuestión jurídica a determinar entonces es si esta píldora contraría o no el derecho a la vida del no nacido. ¿Cuáles son entonces las premisas que sirven de fundamento para la conclusión a la que llega el tribunal en este caso? Pues hay esencialmente dos fundamentos, uno de orden normativo y otro de orden fáctico. ¿Cuál es el fundamento de orden fáctico? Que es, de hecho, muy trascendente. El fundamento de orden fáctico tiene que ver con cuándo se entiende, al menos a la luz del derecho peruano, que se produce la concepción. Esto tiene una trascendencia fundamental en el razonamiento de la Corte y por eso cabe citar la parte correspondiente. La sentencia concluye que la concepción de un nuevo ser humano se produce con la fusión de las células materna y paterna, con lo cual se da origen a una nueva célula que constituye el inicio de la vida de un nuevo ser. Para la jurisprudencia peruana, por tanto, la concepción se produce al momento de fecundarse el óvulo. La segunda premisa que justifica su decisión, y no es de orden fáctico sino normativo, es determinar cuáles son los alcances de los que ellos denominan el principio precautorio. Y este principio precautorio, palabras más, palabras menos, lo que nos dice es que cuando un derecho constitucional puede estar en riesgo, a pesar de que aquello que cause su daño no sea cierto, es dable tomar medidas que tengan por fin el evitar la consumación de este daño. Vamos entonces con la primera premisa, cuyo establecimiento quizás es el razonamiento más creativo e interesante de la Corte. No hay discusión de que la Constitución peruana, al menos tal como regía al momento de dictarse esta sentencia, contemplaba la protección jurídica del no nacido, porque este cuerpo normativo establecía que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. La pregunta entonces de orden científico, fáctico, que el tribunal tenía que analizar es ¿cuándo se produce entonces la concepción? Y hay, al menos de acuerdo con cómo estaba el estado de la cuestión en ese momento, dos posturas principales. La primera, ¿por qué es tan importante determinar cuándo se produce la concepción? Todos conocemos que el efecto de la píldora del día siguiente es evitar la anidación del óvulo fecundado en el útero. Entonces, si es que uno estima que la concepción es posterior a la anidación, la píldora del día siguiente estaría afectando los derechos de un sujeto. En cambio, si es que la concepción es posterior a la anidación, no habría problema con que una píldora evite la anidación porque no se estaría afectando el derecho de sujeto alguno. En cambio, si es que la concepción es anterior a la anidación, dado que la píldora del día siguiente evita que se dé esta anidación, la píldora del día siguiente sí estaría vulnerando el derecho del no nacido. La Corte, entonces, como ya les mencioné, analiza estas dos opciones. La primera, según la cual la vida comienza con la fecundación, a la que llama teoría de la fecundación, y la segunda, que la vida comienza una vez que el óvulo se implanta en el útero, a la que llama la teoría de la anidación. La Corte se inclina por la teoría de la fecundación y lo hace con base en dos principios. El principio pro homine
y el principio favor debilis. Esencialmente lo que dice es, dado que existe duda sobre cuál es en realidad el momento en el que comienza la vida, la forma en la que podemos estar seguros de garantizar la aplicabilidad de los derechos humanos en mayor medida y de proteger al débil es optando por la teoría de la fecundación. Así es como la Corte entonces zanja esta primera cuestión. Así es como concluye que la concepción comienza con la fecundación y no después. Ahora, la segunda premisa que les había comentado es el denominado principio precautorio, que tiene los siguientes elementos para poder ser aplicado. Primero, la existencia de la amenaza a un derecho constitucional. Segundo, la existencia de incertidumbre sobre la relación de causación entre el acto dañoso y la violación al derecho protegido. Y tercero, la necesidad de adoptar acciones positivas para proteger el derecho constitucional potencialmente vulnerado. En resumen, con base entonces en estas dos premisas, lo que resuelve la Corte es que es conducente tomar medidas precautorias para evitar la vulneración del derecho a la vida del nasciturus. Y en consecuencia, resolvió suspender la distribución de la píldora del día siguiente. Previo a dar mis comentarios, entonces voy a analizar brevemente el siguiente artículo de Olano García, que… porque esa es la sentencia y lo olvidaba. El autor hace un análisis sumamente interesante acerca de la plausibilidad jurídica de la conclusión que el tribunal adopta. Y lo que más me llamó la atención y lo que creo merece ser destacado es su análisis sobre la razonabilidad de la medida. Él analiza entonces, ¿fue justificado que la Corte en este caso resolviera suspender la distribución de la pastilla del día siguiente tomando en consideración los derechos que estaban en juego? El autor entonces hace un análisis muy interesante y analiza esta situación primero bajo la que denomina teoría conflictivista y más adelante bajo la que él llama teoría no conflictivista. ¿En qué consiste la primera, la teoría conflictivista? Esencialmente, lo que nos dice la teoría conflictivista es que en caso de haber colisión entre dos derechos constitucionales, tiene que determinarse cuál de ellos es el que debe prevalecer. Esta teoría entonces asume que puede haber tal cosa como una colisión de dos derechos subjetivos constitucionalmente protegidos. ¿Y cuál es la forma en la que nosotros podemos determinar cuál es el derecho constitucional que ha de prevalecer? Ustedes conocen mejor que yo que hay una famosísima fórmula propugnada por Robert Alexy que se vale de tres variables. La primera variable es cuáles son los derechos en juego, cuán afectados se ven en el caso en cuestión y finalmente cuánta importancia tiene cada uno. Entonces, el autor analiza la decisión del tribunal bajo la premisa de que el caso en cuestión, o que en el caso en cuestión, el derecho a la vida entra en colisión con el derecho que tiene la mujer para tomar decisiones autónomas sobre su vida reproductiva. El autor entonces hace el ejercicio de aplicar la fórmula al caso concreto y sorpresivamente concluye que ambos derechos en el caso en cuestión tienen la misma importancia. Es decir, que de acuerdo con esta fórmula de ponderación no se puede determinar cuál es el derecho que debe prevalecer, si es que el derecho a la vida del nasciturus o el derecho de la madre a determinar autónomamente su planificación familiar. Por eso entonces el autor se vale de un segundo método de análisis, que es el que denomina como teoría no conflictivista. Esencialmente lo que nos dice la teoría no conflictivista, de acuerdo con el autor, es que no es posible que dos derechos constitucionales, cuando son debidamente ejercidos, entren en colisión. ¿Qué quiere decir esto? Si es que vemos lo que es una contradicción aparente entre dos derechos, eso se debe a que hay uno que tiene que estar siendo irrazonablemente ejercido. Por tanto, para resolver esta aparente colisión, lo que hay que hacer es determinar cuál es el derecho que está siendo ejercido de manera lícita y cuál es el que no. El autor entonces considera que en este caso, aplicando la teoría no conflictivista, el derecho que debe prevalecer es el derecho del no nacido. ¿Y por qué? Porque lo que dice es que, en este caso, el ejercicio del derecho a la madre a determinar su
su autonomía reproductiva, por así decirlo. No puede ser jurídicamente protegido cuando no puede tener como resultado sino el vulnerar el derecho a la vida. Entonces, cuando la mujer ejerce su derecho a la autonomía y a la planificación familiar, etc., y el ejercicio de ese derecho trae como consecuencia el poner en peligro el derecho a la vida, el ejercicio del primer derecho no será lícito. Es con base en este razonamiento entonces que el autor hace suya la conclusión del Tribunal Constitucional, me equivoqué y puse Corte Constitucional por la costumbre, y por eso concluye que la decisión del tribunal estuvo adecuadamente tomada. Previo a dar mis comentarios, insisto, primero voy a hablar del siguiente artículo. El segundo artículo se denomina Hablemos del derecho a la vida y su autor es el doctor Hernán Alejandro Lano García. Bueno, es abogado, doctor magna cum laude en Derecho Canónico, magíster en Relaciones Internacionales y magíster en Derecho Canónico, entre algunos otros grados académicos. Es director del programa de Humanidades en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana y es, entre otros cargos, miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, individuo correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua, miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, entre otros cargos. Entonces, este artículo es algo más breve, así que seré también un tanto más lacónico. El autor ofrece una reflexión muy interesante, coherente y vehemente en defensa del derecho a la vida. Y me parece que esta posición del autor puede resumirse en dos de las citas con las que comienza su trabajo. La primera cita de Juan Pablo II, que dice lo que sigue: no tiene razón de ser esa mentalidad abandonista que lleva a considerar que las leyes contrarias al derecho a la vida, las leyes que legalizan el aborto, la eutanasia, la esterilización y la planificación de los nacimientos con métodos contrarios a la vida y a la dignidad del matrimonio, son inevitables y ya casi una necesidad social. Por el contrario, constituyen un germen de corrupción de la sociedad y de sus fundamentos. La segunda cita que explica cuál es la línea que el autor va a adoptar es de Juan Larrea Holguín, que dice lo siguiente: la lógica de los sostenedores del aborto puede presentarse como aceptable. Si no hay Dios, si el hombre es un animal más, un producto químico, entonces, ¿por qué he de respetar la vida cuando me molesta, cuando me exige sacrificar un placer o limita la ambición de poseer y dominar? Entonces, con base en estas dos autoridades, el autor empieza a hacer ciertas inferencias interesantes. La primera es que, en su decir, la importancia del derecho a la vida trasciende el plano netamente religioso, y aquí interesa también al jurista, al biólogo e incluso, a pesar de que sea una categoría distinta, al ateo. Tomando en cuenta la vida como valor de lo que es sagrado y por tanto inviolable. El autor entonces, de manera no tan sorpresiva, considera que el derecho a la vida es un derecho reconocido, al menos por la normativa colombiana, desde la concepción y hasta la muerte. Luego entra el análisis entonces de la posibilidad que tienen los sujetos de decidir acortar su vida, lo que se conoce como eutanasia. Y el autor es sumamente tajante. Lo que dice es que al hablar del derecho a morir, de plano se está negando el derecho a nacer. Es decir, en su opinión, dado que la vida tiene un carácter absoluto e inviolable, no puede admitirse limitación alguna, incluso si es que ésta viene de la voluntad del propio sujeto que detenta este derecho. Otra inquietud que podría surgir entonces es si es que el derecho al libre desarrollo de la personalidad puede tener alguna incidencia en la facultad que tienen las personas o que podrían tener las personas de ponerle fin a su propia vida. Y lo que él considera es que no, que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no puede permitir concebir tal cosa como el derecho a la muerte, porque el derecho a la vida, o mejor dicho, el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene dos límites muy claros: el derecho a la vida y la dignidad de la persona humana.
Entonces, el último análisis que hace el autor tiene por objeto determinar si es que el derecho a la muerte es o no compatible con la dignidad de la persona humana que la Constitución colombiana consagra. Y el autor considera que no, considera que la dignidad humana es una cualidad no subjetiva, sino objetiva, es decir, que se reconoce independientemente de cuál sea el sujeto que lo aprecia. Y que también como consecuencia de la igualdad de los seres humanos no es posible que un ser humano pueda tomar la decisión de terminar con la vida de otro, incluso si es que cuenta con el consentimiento de quien busca dar fin a su vida. Ahora, ¿cuáles son mis comentarios? Primero, que van a ser muy escuetos. Mis comentarios sobre el artículo de vida y racionalidad creo que pueden resumirse así. Es un artículo sumamente interesante y bien planteado. Y tengo dos observaciones. La primera observación tiene que ver con los fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional peruano, porque me parece que la premisa que le sirve de base, el determinar que la concepción necesariamente se produce desde la fecundación con base en los principios pro homine y favor debilis, quizás no sea tan persuasiva, por razones que les voy a explicar. Y la segunda inquietud que tengo tiene que ver con la ponderación que el autor realiza para determinar, de acuerdo con la teoría conflictivista, que en este caso el derecho a la vida tiene tanta importancia como el derecho de la mujer a la autodeterminación. Me refiero entonces al primer argumento. Como les había explicado, la Corte sostiene que se inclina por adoptar la teoría de la concepción o la teoría de la fecundación por considerar que eso es en mayor medida compatible con el principio pro homini y favor debilis. ¿Cuál es la inquietud que tengo yo al usar esos fundamentos? Yo creo que la aplicación del principio favor debilis parte de la premisa de que se le está aplicando a un sujeto. Si yo veo una relación jurídica y veo que una de las partes está en una situación desprotegida, puedo valerme del método favor debilis para preferir una interpretación que, dejando todo lo demás constante, proteja en mayor medida a quien está en una posición vulnerable. Pero el principio favor debilis parte de la premisa de que el destinatario es un sujeto. Parto de la premisa de que le estoy aplicando a una persona. Siendo así, uno puede preguntarse si uno puede aplicar el principio favor debilis para determinar si es que un óvulo fecundado es una persona. ¿Por qué? Podría haber ahí un razonamiento circular. Uso este método que asume que eres persona para concluir que eres persona. En este respecto, me parece que la sentencia del Tribunal Constitucional ecuatoriano está bastante mejor fundamentada, porque lo que ellos sostienen es que es preferible considerar que la concepción comienza con la fecundación, porque esa es la mejor medida que ante la duda se podría salvaguardar el derecho a la vida. Las diferencias son sutiles, pero me parece que jurídicamente ese es un razonamiento mucho más sustentado que este. La segunda razón por la que, la segunda observación que tengo sobre este artículo, que insisto está bastante bien elaborado, tiene que ver con la ponderación que se dio a cada una de las variables en la fórmula que el autor utilizó para determinar cuáles de los derechos debía prevalecer en un caso en concreto. ¿Cuál es la idea? En esta fórmula uno tiene que determinar cuál es el derecho afectado, en qué medida se ve afectado y qué importancia tiene. El autor entonces, creo yo, realiza, al menos de una parte, una ponderación que no sé si es que me quedó del todo clara. Por ejemplo, dice en la parte que está en cursiva, para dar un mayor margen de eficacia a la fórmula del peso, vamos a atribuirle a este derecho un grado grave, es decir, 2 al cuadrado, 4. El comentario entonces es que no sé si es que entendí cabalmente cuáles son las razones que el autor tuvo para establecer la ponderación de cada uno de los derechos en el caso, y eso tendría un impacto muy grande al determinar cuál es el derecho que debería prevalecer. Y la segunda, claro, esta es otra consideración, que según el autor, en este caso, la afectación al derecho a la autonomía reproductiva y la afectación al derecho a la vida son igual de graves. Entonces, tomar la píldora es tan grave como para el derecho a la vida como el prohibir tomarla es para el derecho a la autonomía reproductiva. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es evidente que en un caso como este la vulneración al derecho a la vida sería mucho mayor. ¿Y por qué? Porque el derecho a la vida no puede ser vulnerado sino una vez.
Basta con que haya una conducta contraria a tal derecho para que el derecho a la vida no pueda volver a ejercerse. En cambio, el derecho a la autonomía reproductiva puede tener otras oportunidades en las que ejercerse, por así decirlo. Entonces, si estamos en presencia de dos derechos, uno que no puede sino violarse una vez y otro, en cambio, que es, si es que quieren expresarlo así, de ejercicio continuo y que puede ser ejercido en otras oportunidades, no puede sostenerse que su vulneración en este caso sea igual de grave. Ahora, entonces, claro, la forma de resumirlo es que el ejercicio del derecho a la autodeterminación necesariamente vulnera en este caso el derecho a la vida, pero la protección al derecho a la vida puede no afectar ulteriores manifestaciones del derecho a la autodeterminación productiva. Siendo así, entonces quizás el análisis de acuerdo con la fórmula de peso habría variado ligeramente. Voy entonces con el siguiente artículo. Hablemos del derecho a la vida de Olano García. Insisto en que es una reflexión sumamente interesante y el planteamiento es muy coherente y fehaciente en defensa de su posición. ¿Cuáles serían mis observaciones? ¿Cuáles serían las inquietudes que yo le formularía al actor? La primera, el por qué considera él que el reconocer el derecho a la muerte implica el negar el derecho a nacer. No entiendo si es que esa era una expresión en sentido figurativo o si es que únicamente quería expresar con vehemencia su posición acerca del carácter inviolable de la vida. Pero, tomada en su literalidad, esta afirmación quizás no me quede del todo clara. La segunda observación que tengo es cuáles son las preguntas que derivan de su carácter de que la vida es absolutamente inviolable. Uno puede entender que la conclusión sea el prohibir tal cosa como el derecho a la eutanasia, pero ¿hasta qué punto podríamos extrapolar este razonamiento en tratándose, por ejemplo, de la legítima defensa? Podría decirse, dado que el derecho a la vida es inviolable, que uno no tiene bajo supuesto alguno el derecho a defenderse en caso de que su vida sea atacada. Puede ser que el autor lo estime, pero habría sido muy interesante conocer las consecuencias de esta posición que él sostiene. Y otro tema mucho más sensible, si es que el derecho a la vida es en realidad inviolable y no admite limitaciones, ¿debería sancionarse a quienes cometen la tentativa de suicidio? Habría sido interesante conocer, insisto, cuál es la posición del autor al respecto. Y todo deriva de su interpretación acerca de qué quiere decir que el derecho a la vida sea inviolable. Como conclusión, de manera muy breve entonces, los temas sobre los que versan estos artículos son muy polémicos y las posiciones que se tienen al respecto en nuestra sociedad son muy encontradas. La enorme ventaja que ofrecen estas contribuciones son que, sin duda, ofrecen argumentos para clarificar el debate. Porque a pesar de que pueda resultar utópico el pensar que eventualmente llegue a existir consenso sobre tópicos tan sensibles, contribuciones como estas al menos facilitan en enorme medida la discusión y el debate fructíferos. Muchas gracias.